Detroit, invierno de 1963. En un taller sin nombre en las afueras de Dearborn, un grupo de ingenieros de Ford mira un cronómetro como si fuera una sentencia de muerte. El número que marca no es una victoria. Es una humillación que se repite carrera tras carrera. Mientras tanto, a unos kilómetros de ahí, los ingenieros de Chrysler celebran con cerveza tibia el último trofeo que le arrebataron a la marca del óvalo azul. Nadie en ese taller sabe todavía que están a punto de construir uno de los autos más brutales, más peligrosos y más efímeros que jamás haya salido de una línea de ensamblaje. Un auto que existiría apenas un año. Un auto que ganaría todo lo que se propuso ganar, y que precisamente por eso, desaparecería para siempre. Para entender por qué este taller olía a desesperación, hay que retroceder un poco más. A principios de los 60, el mundo del drag racing en Estados Unidos no era un deporte. Era una guerra. Ford, Chrysler y General Motors no competían por trofeos de hojalata, competían por algo mucho más valioso, la reputación de sus marcas frente a millones de compradores que, los sábados por la tarde, decidían qué auto llevarían a su casa según lo que vieran ganar en el cuarto de milla. Cada décima de segundo en la pista se traducía en ventas reales el lunes siguiente. Chevrolet tenía su Impala Z11, un misil disfrazado de sedán familiar. Chrysler había desatado su motor Max Wedge, un bloque tan agresivo que asustaba a los propios mecánicos que lo afinaban. Y Ford, la marca que se suponía debía liderar esta guerra, estaba llegando tarde a su propia fiesta. Su arma principal, el enorme Galaxie, simplemente pesaba demasiado. No importaba cuánto motor le metieran debajo del cofre, ese peso extra se comía cada ventaja mecánica antes de cruzar la línea de meta. En 1964 las reglas cambiarían, y ese cambio sería letal para cualquiera que no se adaptara a tiempo. La NHRA impondría un límite de peso de 3.200 libras para la categoría Super Stock. El Galaxie, incluso después de que le arrancaran hasta el último tornillo prescindible, seguía pesando más de 3.400 libras. Era como pedirle a un boxeador de peso pesado que compitiera en la categoría welter sin perder ni un kilo. Matemáticamente imposible. Y ahí, en esa imposibilidad, nació la obsesión que llevaría a un puñado de ingenieros a hacer algo que ningún manual de ingeniería recomendaría jamás, tomar el motor más grande de su catálogo y forzarlo, a la mala, dentro de un auto que nunca fue diseñado para recibirlo. Ese auto se llamaba Fairlane. Y estaba a punto de dejar de ser un sedán familiar cualquiera para convertirse en una leyenda de 11 segundos. El hombre al mando de esta locura se llamaba Dick Brannan, jefe del equipo de arrastre de Ford, y no era de los que aceptaban un no como respuesta. Cuando le informaron que las nuevas reglas de la NHRA iban a dejar fuera de competencia a todo su arsenal, no pidió tiempo para lamentarse. Pidió 10 autos. 10 Fairlane de 2 puertas, ordenados sin radio, sin calefacción, sin sellador de costuras, sin absolutamente nada que no fuera estrictamente necesario para que el motor girara y las ruedas se movieran. En su forma más desnuda, recién salidos de la línea de ensamblaje, esos 10 Fairlane pesaban apenas un poco menos de 3.000 libras. Con combustible y un piloto adentro, quedarían prácticamente pegados al límite exacto que exigía la NHRA. Por primera vez en años, Ford tenía una plataforma con el peso correcto. El problema era que esa plataforma jamás había sido pensada para alojar el motor que Brannan tenía en mente. Porque el plan no era ponerle cualquier motor. El plan era meterle el 427, el bloque más grande y más salvaje que Ford tenía en su catálogo, un motor diseñado originalmente para autos mucho más grandes y mucho más robustos. Intentar encajarlo dentro del compartimento de un Fairlane era, en palabras de cualquier ingeniero con sentido común, una idea descabellada. El motor simplemente no cabía. Y sin embargo, esa noche, los 10 autos fueron enviados a un pequeño taller llamado Dearborn Steel Tubing, donde un grupo reducido de mecánicos recibió la orden de hacer que cupiera. Como fuera. Lo primero que tuvo que desaparecer fue la batería. No había espacio para ella en su lugar original, así que terminó desterrada al maletero, atada con la misma urgencia con la que se ata algo que uno sabe que podría fallar en cualquier momento. Las torres de amortiguación tuvieron que ser recortadas a mano, centímetro por centímetro, hasta que el bloque del motor pudo deslizarse hacia abajo sin destrozar la carrocería. Y los múltiples de escape, esos tubos que normalmente siguen un camino lógico y ordenado, tuvieron que ser doblados y retorcidos en ángulos casi imposibles.
serpenteando entre la suspensión como si el propio auto se resistiera a aceptar lo que le estaban haciendo. Las carrocerías de acero cedieron su lugar a paneles de fibra de vidrio, cofre, puertas, guardafangos delanteros. Incluso los parachoques, en un principio, iban a ser de fibra de vidrio, hasta que la NHRA intervino y exigió que al menos hubiera metal real capaz de sostener el peso de una colisión. Las ventanas laterales fueron reemplazadas por paneles de plexiglas. Los asientos originales, cómodos y pesados, terminaron en un basurero, sustituidos por unos asientos planos y austeros tomados directamente de una camioneta de reparto. Nada de lujo. Nada de comodidad. Cada gramo que sobraba era un enemigo a eliminar. La primera prueba llegó antes de lo esperado, y con ella, el primer susto real. Cuando encendieron el motor por primera vez y lo llevaron a fondo, la fuerza fue tan brutal que succionó literalmente la luneta trasera del auto, lanzándola 15 metros por los aires como si fuera una hoja de papel. Ese primer intento, caótico y aterrador, arrojó un tiempo de 12 segundos con 26 centésimas en el cuarto de milla. Una cifra que, para cualquier otro auto de la época, habría sido motivo de celebración. Para Brannan, apenas era el punto de partida. Pero 12 segundos con 26 centésimas no eran suficientes. Brannan necesitaba algo más cercano a los 11 segundos, un umbral casi mítico que separaba a los autos rápidos de los autos verdaderamente temibles. Así que las noches en Dearborn Steel Tubing se multiplicaron. Durante 3 meses, ese pequeño taller se convirtió en el único lugar del mundo donde alguien trabajaba activamente en resolver el problema que la propia Ford se había impuesto. Perfeccionar un experimento antes de que 9 autos más tuvieran que copiarlo exactamente. Cada noche era una lista nueva de fallas. Un soporte de motor que cedía bajo la vibración. Un sistema de escape que rozaba contra la suspensión y amenazaba con perforarse a mitad de una carrera. Un cableado eléctrico improvisado a las carreras que a veces simplemente decidían no funcionar. Nada de esto salía en los comunicados de prensa de Ford. Puertas afuera, la marca hablaba de innovación y velocidad. Puertas adentro, un puñado de mecánicos agotados discutía, a las 3 de la madrugada, si el auto en el que habían apostado meses de trabajo siquiera lograría cruzar la línea de salida sin desarmarse. El motor en sí era una bestia que desafiaba toda lógica de producción en serie. Oficialmente, Ford declaraba 425 caballos de fuerza. Era una cifra cuidadosamente maquillada, casi una broma interna entre los propios ingenieros, porque las estimaciones reales rondaban los 500 caballos. Y algunos técnicos que lo desarmaron años después juraban que la cifra real se acercaba peligrosamente a los 600. Una relación de compresión de 12.7 a 1. Un árbol de levas agresivo, diseñado exclusivamente para pista, sin ninguna concesión a la manejabilidad en calle. 2 carburadores de 4 gargantas montados sobre un múltiple de admisión elevado. Alimentados por un sistema de ramer que succionaba aire frío directamente desde los huecos donde antes iban los faros delanteros interiores, ahora vacíos, convertidos en tomas de aire puro. Con ese motor emparejado a una transmisión manual de 4 velocidades y un diferencial trasero con una relación de 4.57 a 1. El auto dejaba de comportarse como cualquier cosa que hubiera existido antes en el catálogo de Ford. También existía una versión con caja automática de 3 velocidades, pensada para pilotos que preferían concentrarse únicamente en mantener el auto en línea recta, porque a esas velocidades, con esa potencia y ese peso mínimo, mantener el auto derecho en el primer tramo de la pista ya era, de por sí, una hazaña. Para poder competir legalmente bajo las reglas de la NHRA, Ford tenía una obligación ineludible: construir al menos 50 unidades idénticas de calle. No bastaba con tener un prototipo brillante encerrado en un taller. Tenían que fabricar, en tiempo récord, un lote homologado que cualquier comprador pudiera, en teoría, adquirir y conducir hasta su casa. La presión del calendario se volvió tan intensa como la presión mecánica dentro del motor. Cada semana de retraso significaba una semana menos de temporada de carreras, y una temporada de carreras perdida significaba, potencialmente, ceder el terreno ganado frente a Chrysler y GM. Fue en medio de esa carrera contrarreloj cuando el auto finalmente recibió un nombre. No sería simplemente Fairlane con motor grande. Sería el Thunderbolt. Un nombre que prometía violencia, velocidad y algo que caía del cielo sin previo aviso. Un nombre que, en cuestión de meses, se ganaría el derecho a ser pronunciado con respeto en cada pista de arrastre del país.
El proceso de fabricación en serie del Thunderbolt fue, en sí mismo, una improvisación constante. Los primeros ejemplares salieron directamente de Dearborn Steel Tubing, construidos casi a mano, uno por uno, con el mismo cuidado obsesivo que se le había dado al prototipo original. Pero fabricar 100 unidades de esta manera era insostenible. Ford tuvo que ajustar el proceso sobre la marcha, los Fairlane base, ya equipados con el motor de fábrica y el eje trasero reforzado de 9 pulgadas. El único capaz de soportar el castigo brutal que el 427 le impondría, comenzaron a llegar parcialmente ensamblados al taller, donde solo entonces recibían las modificaciones finales de aligeramiento y la instalación del motor de competición. De ese lote nacieron alrededor de 100 Thunderbolt, aunque las cifras exactas varían ligeramente según la fuente consultada. Algo comprensible tratándose de un auto construido casi de forma artesanal en plena carrera contra el calendario. Cerca de la mitad llevaban transmisión manual de 4 velocidades, la otra mitad, caja automática. Los primeros ejemplares salieron pintados en un tono borgoña profundo, casi solemne, como si Ford supiera que estaba fabricando algo importante. El resto llegó en un blanco brillante, el mismo tono que meses después vestiría a otro ícono de la marca en las pistas de resistencia. Cuando por fin llegó el momento de subirlos a la pista real, frente a jueces, cronómetros y rivales, el Thunderbolt no decepcionó. Debutó con una victoria en el Internationals, esa competencia que abre la temporada y que, para cualquier equipo, funciona como una declaración de intenciones frente a toda la industria. Y no fue una victoria cualquiera, la final de esa categoría terminó siendo un duelo exclusivamente entre dos Thunderbolt, como si el resto de los competidores, con sus Mopar y sus Chevrolet, hubieran quedado reducidos a espectadores de su propia derrota. Las cifras que el Thunderbolt empezó a poner sobre la mesa parecían sacadas de un comunicado de ciencia ficción para 1964. Tiempos de 11 segundos en el cuarto de milla, algo que apenas un puñado de autos de producción limitada había logrado antes. El mejor registro documentado de la época marcó 11 segundos con 8 centésimas a una velocidad final de 128 millas por hora. Para ponerlo en perspectiva, un sedán de 4 puertas, con placas, capaz en teoría de ser conducido hasta el supermercado. Cruzaba la línea de meta más rápido que la mayoría de los autos deportivos que se vendían en esa misma época. El piloto Gas Ronda se convirtió en el rostro más visible de ese triunfo, llevándose la corona de Top Stock de la NHRA ese mismo año a bordo de un Thunderbolt. Otros pilotos, como Butch Leal, también dejaron su huella al volante de estos autos, disputando finales que se convirtieron en leyenda entre los aficionados de la época. Ford, que apenas meses antes se veía forzada a rediseñar por completo su estrategia de arrastre, terminó 1964 coronándose con la Copa de Fabricantes de la NHRA. La apuesta desesperada de Dick Brannan, ese plan que en cualquier junta directiva convencional habría sido rechazado por temerario, se había convertido en la jugada más brillante de la temporada. Pero detrás de cada número récord, había una historia de sacrificio que casi nunca se contaba en las notas de prensa. Conducir un Thunderbolt no era, ni remotamente, una experiencia cómoda. Sin insonorización, sin asientos originales, sin la más mínima concesión al confort, cada carrera era una batalla física tanto como mecánica. El rugido del motor de 427 pulgadas cúbicas, apenas a centímetros del habitáculo, se sentía como si viajara directamente por la columna vertebral del piloto. El olor a combustible de alto octanaje se filtraba por cada rendija del auto y el calor que emanaba del bloque convertía el interior en un horno improvisado. Los pilotos que se subían a estos autos sabían exactamente en qué se estaban metiendo. No había sistemas de seguridad como los que existirían décadas después. No había jaulas antivuelco reforzadas ni cinturones de 5 puntos como estándar. Lo que había era un motor capaz de generar potencia muy por encima de lo que la carrocería estaba diseñada para contener y una confianza casi ciega en que las modificaciones de Dearborn Steel Tubing habían sido suficientes. Cada arrancón era, literalmente, una apuesta. Y sin embargo, había algo casi poético en la fragilidad calculada del Thunderbolt. Cada pieza que le habían quitado, cada gramo eliminado sin piedad, tenía un propósito específico, hacer que ese auto fuera exactamente lo que tenía que ser, ni un kilo más. No era un auto pensado para durar. Era un auto pensado para ganar, una sola vez, todas las veces que hiciera falta, durante el tiempo que hiciera falta, y nada más. Esa filosofía, tan extrema, tan poco convencional para una marca que también vendía autos familiares a millones de personas comunes.
Es justamente lo que convirtió al Thunderbolt en algo distinto a cualquier otro producto que Ford hubiera fabricado hasta entonces. Mientras tanto, en los talleres rivales de Chrysler y General Motors, la reacción no se hizo esperar. Los ingenieros de la competencia desarmaron cuanto Thunderbolt pudieron conseguir, estudiando cada soldadura, cada pieza de fibra de vidrio, cada ángulo imposible de los múltiples de escape. Tratando de entender cómo Ford había logrado, en cuestión de meses, resolver un problema que ellos mismos consideraban prácticamente imposible dentro de las nuevas reglas de peso. Algunos incluso llegaron a experimentar con sus propias versiones aligeradas de autos de tamaño medio en un intento tardío por replicar la fórmula. Pero replicar la fórmula no era tan sencillo como copiar las piezas. Lo que Ford había logrado con el Thunderbolt no era solamente una solución mecánica. Era el resultado de una obsesión concentrada en un puñado de personas dispuestas a trabajar noches enteras, a fallar una y otra vez, a arriesgar su reputación profesional en un experimento que bien pudo haber terminado en un fracaso absoluto. Esa combinación de urgencia, talento y desesperación no se copia con un plano de ingeniería. Se vive o no se vive. Y sin embargo, mientras el Thunderbolt dominaba las pistas y acumulaba trofeos, algo se estaba moviendo silenciosamente en el horizonte de la industria automotriz. Algo que, sin que nadie lo supiera todavía con certeza, terminaría por sentenciar al propio auto que acababa de nacer como leyenda. El concepto de los autos de tamaño completo, gigantescos, pesados por naturaleza, empezaba a mostrar signos de agotamiento en el mundo de las carreras. Cada vez más ingenieros, dentro y fuera de Ford, empezaban a hacerse la misma pregunta que había desatado toda esta historia: ¿por qué seguir peleando contra el peso de un auto grande? Cuando la verdadera solución era simplemente construir autos más pequeños desde el diseño original. El Thunderbolt había sido una solución brillante, pero también forzada, una especie de cirugía extrema para hacer que un auto mediano aceptara un motor que nunca debió pertenecerle. En los pasillos de diseño de Detroit ya circulaban los primeros bocetos de lo que, apenas un año después, cambiaría por completo las reglas del juego, los llamados Pony Cars. Autos compactos, ligeros por diseño y no por amputación, pensados desde cero para recibir motores potentes sin necesidad de recortar torres de amortiguación ni desterrar baterías al maletero. El nacimiento de esa nueva categoría, apenas meses después del triunfo del Thunderbolt, dejaría en evidencia algo incómodo pero innegable. La fórmula que había hecho ganar a Ford en 1964 estaba a punto de quedar completamente obsoleta. Fue una ironía brutal. El mismo auto que había resuelto el problema de peso de manera tan ingeniosa terminó, sin quererlo, demostrando por qué ese enfoque ya no tenía futuro. Si con un chasis mediano modificado a la fuerza se podían lograr tiempos de 11 segundos, ¿qué pasaría con un chasis diseñado desde el primer boceto para ser ligero y compacto? La pregunta respondía sola. Y la respuesta significaba que el Thunderbolt, apenas terminada su primera temporada, ya cargaba en sus propios logros la sentencia de su desaparición. Ford, pragmática como siempre, no dudó en seguir esa dirección. Los recursos, el talento y la atención de los ingenieros de competición empezaron a desviarse hacia el desarrollo de las nuevas plataformas compactas. El Thunderbolt, que apenas unos meses antes había sido la prioridad absoluta del departamento de carreras, comenzó a convertirse silenciosamente en historia antigua. No hubo un anuncio dramático, ni una despedida formal. Simplemente, un día, dejó de tener sentido seguir fabricándolo. 100 unidades. Una sola temporada. Ese fue, al final, todo el tiempo que el mundo tuvo para conocer al Thunderbolt en su forma original, compitiendo en las pistas para las que había sido creado. Un año exacto entre su nacimiento desesperado en un taller de Dearborn y su retiro silencioso, empujado no por un fracaso, sino por el éxito de la propia lógica que él mismo había ayudado a probar. Con el paso de los años, muchos de esos 100 ejemplares originales corrieron suertes muy distintas. Algunos, tal como fueron concebidos, terminaron su vida útil exactamente donde se suponía que debían morir, en la pista, destrozados tras años de arrancones brutales. Motores forzados al límite una y otra vez hasta que ya no hubo reparación posible. Otros simplemente desaparecieron en la manera silenciosa en que desaparecen los autos de competición viejos, vendidos, revendidos, desmantelados por piezas. Olvidados en algún terreno baldío del medio oeste estadounidense. Pero un número sorprendente logró sobrevivir. Hoy se estima que apenas alrededor de 60 de esas 100 unidades originales siguen existiendo en algún lugar del mundo.
Y no todas en condiciones que permitirían reconocerlas fácilmente como aquellas bestias que alguna vez dominaron el Internationals. Algunas fueron restauradas con una precisión casi obsesiva, respetando cada detalle, el mismo tono borgoña o el mismo blanco original, los mismos asientos planos rescatados de una camioneta. Las mismas piezas de fibra de vidrio reproducidas artesanalmente porque los moldes originales llevaban décadas perdidos. Uno de esos ejemplares supervivientes carga consigo una historia todavía más particular. El preparador y piloto Mickey Thompson, siempre dispuesto a llevar cualquier auto un paso más allá de lo que su fabricante había imaginado, terminó fabricando en su propio taller un juego de cabezas de aluminio completamente nuevas para el 427 de su Thunderbolt, inspiradas en el diseño de cámaras hemisféricas que hasta entonces era terreno exclusivo de los motores Semi de Chrysler. El resultado fue un Thunderbolt único en el mundo, un híbrido imposible entre la ingeniería de Ford y la filosofía de combustión de su archirrival, capaz de correr en categorías todavía más exigentes. Para los coleccionistas actuales, encontrar un Thunderbolt original, con numeración de motor verificable y documentación que confirme su autenticidad, es prácticamente encontrar una reliquia arqueológica del mundo del motor. Las casas de subasta que logran conseguir uno lo tratan como la pieza central absoluta de cualquier evento, y los precios que alcanzan hoy en día se cuentan en cientos de miles de dólares. Cifras que habrían parecido absurdas para cualquiera de los mecánicos que, en 1963, trabajaban hasta la madrugada intentando que un motor entrara a la fuerza dentro de un chasis que se resistía a aceptarlo. Lo que hace tan especial a cada uno de estos autos no es solamente su rareza numérica. Es lo que representan, el testimonio físico de un momento exacto en que una marca completa apostó todo su prestigio a una idea que, en el papel, sonaba casi imposible de ejecutar a tiempo. Cada Thunderbolt que sobrevive hasta hoy es, literalmente, la prueba de que esa apuesta funcionó. Resulta casi imposible hablar del Thunderbolt sin detenerse a pensar en las personas que lo hicieron posible, gente cuyos nombres rara vez aparecen en los libros de historia automotriz que se venden en librerías, pero que fueron absolutamente esenciales para que este auto existiera. Los mecánicos anónimos de Dearborn Steel Tubing, que pasaron meses enteros sin fines de semana, doblando tubos de escape a mano hasta encontrar el ángulo exacto que permitiera que el sistema no rozara contra la suspensión. Los técnicos que probaron una y otra vez distintas configuraciones de encendido hasta domar un motor que, según sus propias palabras informales, parecía tener vida propia. Dick Brannan, el hombre que había ordenado los primeros 10 Fairlanes sin saber con certeza si el experimento funcionaría, se convirtió en una figura casi mítica dentro de los círculos del drag racing de la época. No por sus propios tiempos al volante, sino por la valentía de haber apostado su carrera profesional a una solución que cualquier comité de ingeniería tradicional habría rechazado de inmediato por poco práctica. Su decisión de priorizar el peso sobre cualquier otra consideración técnica fue, en retrospectiva, la clave que desbloqueó todo lo demás. También está la historia menos contada de los compradores originales, esos 50 o 60 entusiastas que, en 1964, tuvieron la oportunidad de adquirir uno de estos autos directamente de un concesionario Ford. La mayoría no eran millonarios ni coleccionistas visionarios. Eran simplemente aficionados a la velocidad, dispuestos a sacrificar toda comodidad de manejo diario a cambio de poseer, legalmente, uno de los autos de producción más rápidos jamás fabricados hasta ese momento. Muchos de ellos terminaron corriendo sus propios Thunderbolt en pistas locales, compitiendo los fines de semana contra vecinos y rivales de toda la vida, sin imaginar siquiera que, décadas más tarde, ese mismo auto que habían comprado por necesidad de velocidad se convertiría en una pieza de museo cotizada en cientos de miles de dólares. Esa es, quizás, la parte más humana de toda esta historia. El Thunderbolt no nació en un laboratorio corporativo distante ni fue diseñado por un comité que solo pensaba en cifras de venta. Nació de la frustración real de un grupo de personas que odiaban perder, que se negaban a aceptar que las nuevas reglas los dejaran fuera de la competencia, y que decidieron, contra todo sentido común de ingeniería tradicional, encontrar una solución aunque tuvieran que reinventar las reglas del propio proceso de fabricación para lograrlo. Visto en retrospectiva, el Thunderbolt encarna una de las paradojas más fascinantes de la historia del automovilismo. Fue, al mismo tiempo, un triunfo absoluto y una sentencia de muerte para sí mismo. Ganó todo lo que se propuso ganar. La Copa de Fabricantes, la corona de Top Stock, tiempos de 11 segundos que sorprendieron a toda la industria, una victoria demoledora en el Internationals que dejó a la competencia sin palabras.
Y sin embargo, ese mismo éxito fue lo que apresuró su desaparición, al demostrarle a la propia Ford y a toda la industria que el futuro de la velocidad no estaba en forzar motores enormes dentro de chasis medianos, sino en repensar desde cero cómo debía construirse un auto rápido. Hay algo profundamente irónico en el hecho de que el vehículo que le enseñó a Detroit el camino hacia los Pony Cars fuera, precisamente, el último gran ejemplo de la filosofía que esos Pony Cars vendrían a reemplazar. El Thunderbolt fue, sin saberlo, la última gran obra maestra de una era que estaba a punto de terminar. Un auto que representó tanto la cima como el final de un enfoque de ingeniería completamente distinto al que dominaría la década siguiente. Quizás por eso, más de 60 años después, el Thunderbolt sigue generando el tipo de fascinación que muy pocos autos logran mantener con el paso del tiempo. No es solamente su rareza, ni sus cifras de potencia, ni sus tiempos de cuarto de milla, aunque todo eso sigue siendo impresionante incluso comparado con estándares modernos. Es lo que ese auto representa, la prueba tangible de que, a veces, las soluciones más brillantes nacen precisamente de las situaciones más desesperadas. Que un grupo reducido de personas, trabajando bajo presión extrema, con recursos limitados y un plazo casi imposible de cumplir, puede terminar creando algo que trasciende por completo su propósito original. El Thunderbolt no fue diseñado para ser recordado. Fue diseñado para ganar una sola temporada de carreras, y nada más. Nadie en ese taller de Dearborn Steel Tubing, doblando tubos de escape a las 3 de la madrugada, imaginaba que estaba fabricando algo que décadas después sería subastado como una obra de arte mecánica. Estudiado por historiadores del automovilismo, replicado por talleres especializados que hoy fabrican réplicas modernas del auto original solo para satisfacer la demanda de quienes nunca podrán conseguir uno auténtico. Hoy, cuando uno de esos escasos ejemplares originales enciende su motor de 427 pulgadas cúbicas en algún evento clásico, el sonido sigue provocando el mismo efecto que provocaba en 1964, un silencio respetuoso, seguido de un estruendo que hace vibrar el pecho de cualquiera que esté lo suficientemente cerca. Los espectadores que jamás vivieron esa temporada de carreras, que ni siquiera habían nacido cuando Gas Ronda cruzaba la línea de meta en 11 segundos, entienden instintivamente que están frente a algo distinto. No es solamente un auto viejo y rápido. Es la evidencia física de una apuesta que pudo haber salido terriblemente mal y que en cambio salió perfecta. Queda, al final de esta historia, una pregunta que vale la pena hacerse: ¿cuántas otras ideas geniales mueren silenciosamente en algún comité corporativo, descartadas por sonar demasiado arriesgadas, demasiado costosas, demasiado apresuradas? El Thunderbolt existe hoy, 60 años después, precisamente porque un puñado de personas decidió ignorar esa lógica conservadora y apostar todo a una solución que, en el papel, tenía más razones para fracasar que para funcionar. Motor demasiado grande. Chasis equivocado. Plazo imposible. Y aún así, funcionó. Tal vez esa sea la verdadera lección que deja este auto, más allá de sus cifras de potencia o sus récords de velocidad. La grandeza, muchas veces, no nace de condiciones ideales ni de recursos ilimitados. Nace exactamente de lo contrario, de la urgencia, de la escasez, de la necesidad absoluta de encontrar una solución cuando todas las puertas convencionales parecen cerradas. Dick Brannan y su equipo no tenían el lujo del tiempo ni el respaldo garantizado de que su idea funcionaría. Tenían, únicamente, la certeza de que perder no era una opción aceptable. 100 unidades. Una temporada. Cientos de miles de dólares hoy por cada ejemplar que sobrevive. Pero sobre todo, una historia que sigue recordándonos que a veces, las mayores hazañas de la ingeniería no nacen en los laboratorios perfectamente equipados de las grandes corporaciones, sino en talleres pequeños, mal iluminados, llenos de gente cansada que se negó, contra todo pronóstico, a aceptar la derrota. El Thunderbolt duró apenas un año en las pistas para las que fue creado. Pero en ese único año, cambió para siempre la forma en que Detroit entendería la velocidad.